Curso de hoy. Vamos a hablar del diseño, selección e instalación primero del colector solar, que es el elemento que va a ser la primera línea con respecto al sol y va a conseguir toda esta energía que nosotros queremos utilizar. Objetivos de esta clase: aprender a diseñar, dimensionar, configurar los paneles solares, ya sea en serie, en paralelo o en forma mixta. Conocer la orientación correcta de un panel fotovoltaico, la instalación de la estructura, los conectores y vamos a ver si alcanzamos a ver el tema del cableado. Chuta. Porque es mucho el tema. Partamos con la selección entonces de los paneles fotovoltaicos y su configuración. Las preguntas, antes que nada: ¿va a ser una conexión autónoma, conectada a la red o híbrida? Eso va a determinar cuáles son los componentes que nosotros vamos a tener en nuestra instalación. Segunda pregunta: ¿tengo la superficie necesaria para ubicar los paneles? Recuerden que cada uno de los paneles de uso domiciliario o de uso un poquito más profesional son del orden del metro cuadrado o metro y medio cuadrado. Y por lo tanto tengo que tener esa superficie disponible en mi terreno para poder ubicarlos. Puede ser en el techo o a nivel de suelo. Tercera pregunta muy importante: ¿dispongo de energía solar suficiente? O más bien yo la haría: ¿voy a disponer de energía solar suficiente en todo momento? Entonces para eso me voy a ayudar de una herramienta muy útil que es el simulador solar, que vamos a revisarlo un poquito más adelante. La zona del proyecto donde yo voy a instalar esto, ¿tiene alguna restricción en la instalación de estos paneles? Ahí tengo que consultar el plan regulador, porque en algunos lugares, sobre todo urbanos, el plan regulador dice que, por ejemplo, las fachadas no se pueden ocupar con cosas que no sean de arquitectura antigua. Y sonamos, no podemos poner paneles solares. Entonces tenemos que verificar que no haya ninguna restricción. Entonces, ¿cuáles son las etapas que vamos a tener que cumplir en la instalación de un sistema solar fotovoltaico? Siempre vamos a tener unas consideraciones preliminares en que vamos a contestar estas preguntas que nos hemos ido haciendo. Después vamos a definir nuestro perfil de consumo y lo vamos a contrastar con los datos de radiación que hay disponibles para ese punto donde vamos a instalar nuestro proyecto. Con eso dimensionamos un montón de componentes. Vamos a elegir cuáles componentes nos van a satisfacer todas nuestras necesidades. Vamos a hacer un análisis de seguridad, un análisis económico, poniéndonos en ciertos rangos para poder tener la tolerancia suficiente en los peores momentos de energía solar. Por último, una vez que ya el análisis económico se haya dilucidado y tengamos los molacos ahí disponibles, nos vamos a preocupar de la instalación. Vamos a ver cómo tenemos que instalar este conjunto de paneles, todos los otros elementos, qué sé yo. Y por último, la operación y mantenimiento. Esto no se puede olvidar porque los sistemas solares fotovoltaicos, como la mayoría de los otros sistemas, tienen un proceso de envejecimiento, por lo tanto tenemos que hacerle un proceso de mantenimiento y una operación regular en que vamos a ir revisando cuáles son los parámetros, cómo están funcionando. Entonces, lo primero que tenemos que preocuparnos es de la eficiencia de los componentes. Cada componente tiene una eficiencia específica. Ya dijimos que la eficiencia, por ejemplo, energética, se medía verificando la salida de energía y la entrada de energía. Dividimos ambos elementos y tenemos el factor por el cual tenemos que multiplicar o dividir los valores que nosotros necesitamos. No siempre se entrega la máxima energía posible, por eso los diseños se hacen con las condiciones más malas, no con las mejores condiciones de energía solar. Hay un margen de seguridad, entonces, que nosotros tenemos que incorporar dentro de nuestros valores y nuestros parámetros para poder compensar cualquier posible pérdida. ¿Cuáles son los tipos de paneles que tenemos disponibles en el mercado? Bueno, aquí yo traje algunos ejemplos. Básicamente son tres: el monocristalino, policristalino y amorfo. Este es el monocristalino. No sé si lo alcanzan. Porque es un solo cristal. Es un solo cristal. Un solo cristal que compone, un solo tipo de cristal que compone el sistema. Y aquí traje el policristalino, la única diferencia es que es de otro color, es azul. Y este es el amorfo.
ahí se ve. ¿Y cuál es la gracia del amorfo? Es que es flexible. ¿Y por qué amorfo que no tiene forma? Porque no es cristalino. Uf, qué discriminatorio. Es que lamentablemente los dos primeros son cristalinos y la estructura del tercero no es cristalina, por eso se le dice amorfa. Ya, entonces el mono solo porque tiene silicio y el poli porque tiene silicio y qué más. Otros componentes, digamos, un montón. Germanio, selenio, hasta uranio tienen algunos. Jorgenio y Gelenio. Okay. Bueno, el silicio monocristalino, de un cristal único de silicio, monosilicio se le llama también, se practica a partir del sílice. El sílice es una de las materias más abundantes en la superficie terrestre y están básicamente en la arena. Es un no metal extremadamente duro que se funde en un crisol, que es un elemento cerámico que se pone en un horno, junto con una pequeña cantidad de boro que ayuda al proceso de fundición, disminuyendo un poquitito la temperatura necesaria para poder fundir los materiales. Y se forma una masa más o menos a los 1400 grados Celsius. O sea, una tetera va a hervir 14 veces antes de que se funda este material, ¿sí? Profe, dos preguntas, ya se me pasó de ahí, pero creo que una de ellas era si tenía un sistema on-grid, después se puede arrepentir y cambiarlo a híbrido. Dejémoslo pendiente si queréis para... Sí. O sea, básicamente sí se puede, pero hay que pensarlo en el momento del diseño, no después. Ya después no hay vuelta atrás. Después no. Y lo otro que estaban preguntando, ¿cuál era el mejor para días nublados de estos tres tipos de paneles? Los tres son igual de malos. Claro, el problema es que está nublado. Exacto. Ya, okay. El problema no es el panel, el problema es el sol y las nubes. Entre paréntesis, dato anecdótico. El efecto invernadero o el problema que tenemos de inversión térmica, sí. ¿Cuál es la principal causa de ese problema? No. El vapor de agua, en un 90%. No. Y el famoso gas de efecto invernadero, dióxido de carbono, es apenas un 6%, un 8% culpable de este problema. ¿Y qué hacemos? Y tratamos de disminuir el dióxido de carbono. Somos geniales. Ya. Bueno, no importa. Súper bien enfocado. Sí. Estamos apuntando en vez de a la copa de los árboles, a las raíces. Otra cosa. Franco dice, si el techo de la vivienda no apunta al norte, ¿es posible realizar una estructura direccionándolo de igual forma hacia el norte o se descarta y se ubica en otro lado nomás? No. De todos modos hay que siempre ubicarlos hacia el norte. De no ubicar los paneles hacia el norte, vamos a perder eficiencia y vamos a llegar a niveles de un 25% apenas de la posibilidad de fabricar energía. Ya, entonces si no es posible porque la vivienda por alguna razón no tiene la posibilidad, se descarta como sistema. Hay que usarlo en otra parte, digamos, no usando el techo. Okay. O hacer sobre el techo una estructura que permita apuntar hacia el norte. Ya. Y lo último, antes que son tan buenas las preguntas. Vamos. ¿Pueden mezclar los paneles en una misma instalación? ¿Tener un mono cristalino, un amorfo? Sí, se puede, pero no tiene ningún sentido. Ya. Lo mismo que las baterías. O sea, se pueden mezclar baterías, pero no tiene ningún sentido porque van a comportarse de diferente manera. Entonces van a tener requerimientos distintos y van a tener producción de energía distinta. Entonces no vamos a tener ningún control sobre lo que estamos haciendo. Ya, vamos. Segundo, el silicio policristalino. Están construidos a partir de una mezcla de cristales que se funden muy parecido como el vidrio se genera. El rendimiento es un poquito menor que el monocristalino y su precio es un poquito inferior al monocristalino en el comercio. Por eso se venden bastante más, pero son de menor rendimiento. O sea, no funcionan tan bien. Y por último están estos silicios amorfos, que es el único material que es no cristalino y por eso se llama amorfo. Están construidos a partir de un cristal líquido, que es un gel, y el material resultante se pinta sobre otra superficie. Por eso es que se pueden producir módulos flexibles o rígidos. Y en este minuto se está usando este silicio amorfo para recubrir cubiertas de techo, tejas, planchas, de tal modo que la misma cubierta que yo tengo en el techo sirve de sistema fotovoltaico. O sea, a mí lo que me llamó la atención es que el grosor de lo que tú mostraste del amorfo versus el otro, o sea, esto recubrir
el techo con algo parecido a esto, es súper liviano y factible. Ahora, de hecho, ese equipo es el que yo uso en mi mochila cuando salgo a la montaña. Por eso tiene esos mosquetones chiquititos. ¿Tú has visto una techumbre completa de esto? Sí, claro. De hecho, hay unas carpas de alta montaña que vienen con el sistema fotovoltaico para poder cargar el celular, la radio, lo que necesitemos. Perfecto. Bueno, ¿cuáles son las características técnicas de cualquier tipo de panel fotovoltaico? Ahí tenemos una imagen, que muestra el típico panel de especificaciones. Entonces, dice por ahí, abajo en negro, con letras blancas, especificaciones a 1000 watts por metro cuadrado, 25 grados Celsius. Entonces quiere decir que esas especificaciones corresponden a la producción que tiene ese equipo en esas condiciones. Si yo tengo otras condiciones, la producción va a ser distinta, menor o peor. Pero siempre peor. Normalmente esta es peor. Es la condición óptima. Óptima. No se estoy inventando si hay más temperatura. Si hay más temperatura, baja la producción eléctrica. Así. Sí. De hecho, a 45 grados baja más o menos a la mitad. Por eso es que se recomienda siempre que los paneles sean ventilados. No estén pegados al techo, sino que tengan una capita de aire de manera que se ventilen y se enfríen. Mira, justo estaba preguntando Alex Cepeda, la distancia de la altura entre el panel y el suelo, si influía en la captación de energía solar. No, en la captación no, pero en la eficiencia del panel sí. Mira, buenísimo saberlo. Perfecto. Bueno, en este caso, por ejemplo, lo más importante es ese datito que dice PMP, potencia máxima del panel, 140 watts, 140 watts. Y el voltaje máximo del panel, 17.54 volts. Entonces, toda la columna izquierda son los valores que nosotros vamos a utilizar como datos. En algunos casos viene un folleto y se incluye, por ejemplo, como dato, la eficiencia de la célula, es decir, de cada uno de los cuadraditos que tiene el panel, y la eficiencia del módulo completo, que siempre es del orden de un 15 o un 20%, no más que eso. Entonces, por eso necesitamos mucha energía solar para producir energía eléctrica con este sistema. Entonces, la eficiencia nosotros vamos a definirla a través de los peaks o de los puntos más altos o el valor pico. Por ejemplo, los colectores solares se define el peak en la potencia que están generando. En cambio, las baterías en el peak de descarga. ¿Cuánto pueden entregar de un solo suácate la batería? En el caso de los paneles solares, se definen horas solares pico o peak, que corresponde a un rectángulo que yo puedo dibujar bajo la curva real de producción energética, que tiene como techo los 1000 watts por metro cuadrado a 25 grados Celsius. Entonces, ese dato, que es variable dependiendo del tipo de panel, es el que me va a definir cuánto es la potencia como máxima o ideal que puede producir un panel, y con el cual nosotros vamos a diseñar nuestro sistema. Primera pregunta al panel, no vamos a ir al pizarrón. Pregunta al panel. El tipo de panel solar más usado y de menor costo es el importado, monocristalino, policristalino, amorfo, todas las anteriores. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? 52% policristalino, reñido con monocristalino. Ya, aclaremos. Aclaremos entonces. El policristalino es un pelito más barato, pero también es un pelito menos eficiente. Entonces vamos a necesitar más paneles policristalinos o más superficie. Por lo tanto, el que es más barato en realidad es el monocristalino. Listo. Hablando de costos. Hablando de costos, ok. Vamos recapitulemos. Dice, los tipos de paneles más comunes son monocristalinos, policristalinos y amorfos. Las características técnicas de un panel se identifican en su placa de identificación. Su comercialización se realiza de acuerdo a su capacidad de generar energía eléctrica. Oye, Cristian Hernández dice, es importante que la marca de los componentes sea de los que acepta la SEC, de acuerdo al listado de la plataforma.
O sea, no solo la marca, digamos, el equipo para poder usarse en instalaciones acá en Chile necesita ser certificado por la SEC. Eso es condición sine qua non. Okay. Todos los equipos, baterías, componentes, inversores, cargadores, todo. Profe, Paneles. y esta es una pregunta de la que no vamos a poder zafar, porque está correcta. Esteban Rodrigo Lara dice, ¿cuánto promedia el valor de un buen panel solar? Es que ahí complicado. Pero porque, rango entonces. a ver, hablemos de un panel estándar de 500 watts, está del orden de los 250 a 300 mil pesos. Uno. Ya. Uno. Y Como vamos a necesitar bastante más. Sí, ya. Sí. Bueno, conexión de los paneles. Los paneles son un elemento eléctrico, por lo tanto tiene un polo positivo y un polo negativo porque estamos hablando de corriente continua o corriente directa. Y tienen diferentes voltajes e intensidades cada uno de ellos que pueden producir. ¿Cómo los conecto? Tengo que compatibilizar los componentes respecto de los otros componentes que también ocupan un cierto voltaje y una cierta capacidad, una intensidad de voltaje, como por ejemplo el cargador o el regulador de carga o el inversor que saca energía de las baterías. Bueno, con los paneles yo siempre o generalmente voy a cargar baterías. Entonces tengo que compatibilizar esto. Lo primero que puedo pensar es que yo puedo configurarlos en serie, es decir, conectar el polo positivo con el negativo de la siguiente celda y así sucesivamente. Y así voy a obtener la suma de los voltajes, pero el amperaje, la intensidad de corriente se va a mantener igual a la de cualquiera de las celdas. Es como si yo tuviera una cañería que está uniendo cada uno de los paneles, pero la cañería tiene un diámetro, entonces el caudal que va a haber ahí va a ser siempre el mismo. Pero la velocidad con que va a fluir el agua va a ser bastante más rápida. Tengo un ejemplo ahí. 4 paneles de 34 voltios, 8 amperes cada uno. Total de la configuración en serie, la suma de los 34 voltios, 136 voltios, y se conserva el amperaje, la intensidad, 8 amperes de salida. En el caso de la configuración en paralelo, yo tengo todas las uniones de los polos positivos en una línea y todos los polos negativos en otra. Eso se considera una conexión en paralelo y se obtiene una suma del amperaje, de la intensidad de la corriente, pero el voltaje es el voltaje de cualquiera de los equipos. En realidad es el voltaje del promedio ponderado del menor, pero bueno, como son todos iguales, es el mismo valor. También tengo la posibilidad de hacer una conexión eléctrica mixta, es decir, varios paneles conectados en serie y a su vez cada serie conectada en paralelo. Entonces aquí obtengo la suma de las dos cosas, de los voltajes, y tengo la suma de los amperajes o intensidades, y esta es la solución que normalmente se utiliza. ¡Ay! Permiso. ¿Purició? No, se cayó la tapa, no. Ya. Un problema de tapa. Ya. Ahora, Tremendos paneles. dependiendo de esta configuración que yo adopte, va a depender el voltaje que yo voy a obtener y por lo tanto con el voltaje con que voy a alimentar mi sistema de baterías o mi sistema directo al inversor, digo. Y eso finalmente va a ser el consumo que voy a tener de los artefactos que se van a conectar finalmente al sistema solar. Entonces, una pregunta que podría caber aquí es, ¿qué pasa con la potencia del sistema? Acuérdense que la potencia es numéricamente el voltaje por la intensidad. Entonces, si yo tengo 4 paneles de 120 watts cada uno en 12 voltios, ¿qué potencia tengo ahí si los conecto en serie? ¿O qué potencia tengo si los conecto en paralelo? ¿Con una la sumáis? En una sumo los voltajes Sí. y en otra sumo las intensidades. Entonces, si yo hago el ejercicio y pongo los 4 equipos en serie, voy a obtener 2.400 watts. Si yo pongo los equipos en paralelo, hago el ejercicio, voy a obtener 2.400 watts.
Curioso, ¿eh? Es como si yo tomara los paneles y da lo mismo como los conecto, sumo algebraicamente las potencias de cada uno de los paneles. Chorique, ¿qué querés que te diga? Entonces, si nosotros pensamos en el tema de potencia, nosotros basta con que sumemos las potencias de los paneles que nosotros estamos instalando. Pero tengo que definir una configuración en serie, en paralelo o mixta para compatibilizar voltajes e intensidades respecto de los artefactos que estoy conectando a los paneles. Nuevamente, ahí manda qué quieres alimentar en la casa, ¿cierto? Ahí está. Porque tú sabes que el profe siempre me reta porque yo quiero alimentar la secadora. Hasta los vecinos, pues. Tendría que tapizar toda la cuadra, paneles solares para fotovoltaicos para... Ya, hoy tan rápido llegamos a la final de esto. Es cortito. ¿Y jefe quiere una pregunta al tiro nomás? Vamos nomás. Segunda pregunta al pizarrón, 1 minuto para contestar ya. La demanda diaria de energía eléctrica se mide en watt, kilowatt, watt hora, electrón volt, volt ampere. Yo voy por la última. Qué maldad poner estas cosas. Ya como no fue. Watt hora, 64%, pero kilowatt, un 33%. Ayer nos pasó lo mismo, profe. Aclaremos. Y esta es la misma pregunta. Es la misma pregunta. ¿Ah? Sí. Cuando estamos hablando de energía, tenemos que considerar tiempo. Cuando estamos hablando de potencia, no consideramos el tiempo, no consideramos las horas. Entonces, alternativa correcta, kilowatt hora. Ya. Recapitulemos. La potencia requerida por los consumos de la vivienda determina el tamaño del colector solar. Los paneles solares pueden ser instalados en serie, en paralelo o en forma mixta. La configuración de los paneles solares tiene relación con el acumulador, las baterías, y su configuración, además de los consumos conectados. Hernán Garrido pregunta, profe, ¿hay paneles de 12 y 24 volt? Yes. Ya. Hay paneles de 12, de 24, de 36, de 48 y de 72 voltios. Toma. ¿Y ahí qué nos va a mostrar ahora en el taller? Bueno, vamos a ver en qué estamos. Instalación de los colectores solares. Esta es la parte entretenida. Sí. ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, la normativa SEC. ¡Ay! SEC. Cumplir con la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción y las ordenanzas municipales y leyes aplicadas a obras civiles. Además de una cosa que falta ahí muy importante, que es el criterio. Pero lamentablemente eso no lo venden en ningún negocio y es bastante escaso. Entonces, hay que cumplir por lo menos con las obligaciones legales que necesitamos cumplir. La instalación consiste en varios conceptos. El primero, orientación, inclinación y cantidad de sombras que hay en el sistema. Segundo, el soporte y la solución estructural donde vamos a montar los equipos, que puede ser directamente en el techo o a través de una estructura especial que nos va a permitir optimizar esta orientación, inclinación y la cantidad de sombras. Ahora, lo primero que tenemos que pensar es que hay que orientar el sol con nuestros paneles la mayor cantidad de tiempo posible. Veamos, tenemos nuestro mundito, tenemos el sol. El sol va a ir apuntando en diferente ángulo respecto de nuestro giro, dependiendo de la época del año. Entonces, en el mejor de los casos va a estar apuntando exactamente al centro, al ecuador de nuestro globo. Y va a pasar a apuntar hacia el trópico de Capricornio o el trópico de Cáncer, dependiendo de la época del año. Entonces, aparentemente a nosotros se nos va a mover el sol de sur a norte en el hemisferio sur, pero levemente, y va a hacer el movimiento inverso en la época más fría, digamos, en invierno, de norte a sur.
Este movimiento es relativo, porque sabemos que lo que se mueve en realidad es nuestro globo. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre ocupar una inclinación de nuestros paneles, que estoy ejemplificando con mi mano, de manera que siempre también estén apuntando la mayor cantidad del tiempo hacia el sol. Esto va a consistir en diferentes ángulos. El principal de ellos es el azimut, que es el ángulo que tengo de inclinación respecto del eje norte. Este ángulo debería ser 0, es decir, apuntar al norte, y se tolera máximo 45 grados en cada sentido, hacia el este o hacia el oeste, para efectos de compensación. Lo ideal siempre es apuntar siempre al norte. Entonces, un techo que está apuntando al norte es ideal. Un techo que está apuntando hacia el noroeste, hasta 45 grados, podría ser aceptable. Un techo que está apuntando al noreste, hasta 45 grados, es aceptable. Pero cualquier otra inclinación, cualquier otro ángulo que tenga, no nos va a servir. Y no nos va a servir bruscamente. Es decir, podemos perder hasta un 75% de la eficiencia de nuestros paneles por el simple hecho de no apuntar correctamente hacia el ángulo que corresponde. Ahora, hay un segundo ángulo que corresponde a la inclinación cenital. La inclinación cenital es la inclinación respecto de la horizontal que tenemos en el panel. Ese ángulo. Y corresponde numéricamente a exactamente la latitud en la que nos encontramos en nuestra esfera terrestre. En Santiago en particular nosotros estamos en 33 grados aproximadamente. Esa es la inclinación que nosotros deberíamos darle respecto de la horizontal a nuestros paneles y apuntando siempre hacia el norte. Existen dos extremos, la variación en 0 grados, que es en el ecuador, en que los paneles deberían estar acostados, y 90 grados en el polo sur y en el polo norte. Y en ese caso los paneles están totalmente verticales. La otra cosa importante, nosotros vamos a ocupar normalmente varios módulos. Tenemos que preocuparnos que estos módulos no se hagan sombra entre sí y tenemos que separarlos suficientemente de tal modo que en el peor momento, que es en el invierno, no tengamos ningún tipo de obstrucción respecto de la energía solar. Ahora, ¿dónde nosotros vamos a encontrar los datos exactos de azimut e inclinación? En el simulador del Ministerio de Energía. Ahí tenemos el link solar.minenergia exploración. No sé si podemos revisarlo en línea, señor director. Ahí estamos. Aquí estoy en la página del Ministerio de Energía, del explorador solar. No sé si alcanzan a ver ahí, dice solar.minenergia.cl. Entonces nos lleva a este menú en que hay diferentes cuadros que nos permite hacer varias cosas. Una calculadora básica, calculadora avanzada, fotovoltaica comunitaria. Aquí hay un explorar, que es el valor que vamos a encontrar primero. Calcular sistemas fotovoltaicos, calcular sistemas fotovoltaicos flotantes, lo que les decía en la primera clase que podíamos utilizar las aguas quietas. Sistemas solares térmicos más abajo, sistemas solares térmicos industriales y un tab de las mediciones que hay reales, históricas también. Entonces vamos a empezar con la exploración. Lo que se nos presenta es un mapa de Chile en el globo y nosotros vamos a escoger un punto cualquiera. Yo voy a escoger algo cerca de Santiago y voy a aprovechar... Iquique, bueno. Sí, tenemos un iquiqueño preguntando ahí si tendría que orientarse al sur. No. Siempre al norte. A ver, vamos a hacer aquí un zoom con este más y este menos. Yo voy acercándome al mapa para ubicar el punto exacto donde tengo el sistema solar que estoy buscando. En Iquique debería ser soñado, ¿o no? Sí, muy bueno.
Copiapó, Antofagasta, por acá. Ahí parece que estoy más o menos cerca de Iquique. Tocopilla, te veo ahí. Pues dale. Ahí. Pleno norte. Oh. Está en Calama. Estoy en Calama. Ya, más arriba, más arriba. Más. Dale nomás, dale. Se me está rascando el mouse. Dale, Aquí está, dale. aquí está Iquique. Ya. Iquique siempre Iquique. Es. Ya. Ahora, cuando yo fijo esta posición en el mapa, inmediatamente en este cuadrito que tenemos a mano derecha aparece la latitud y la longitud del punto que estoy ubicado. Ahora, puedo llegar tan cerca como para observar exactamente mi casa. No solo aproximado. ¿A dónde estás yéndote ahora? Me estoy yendo a Iquique, pero a las calles de Iquique. Ándate a la Sofri. Ya. Tráeme. Bueno, me imagino que esto es la Sofri. Tráeme Entonces, chumbeque. ya, voy a ponerme por ahí. Entonces me da la ubicación y los datos exactamente de ese punto en particular. Entonces tengo que seguir el mapa, ¿no? ¿Cuál es la información que me entrega este sistema? Aquí me dice la latitud, estoy viendo el cuadro de la izquierda, la longitud y la altitud, la altura que hay respecto del mar, del nivel medio marino. Y el promedio de radiación anual, 5.72 global horizontal, 5.83 global inclinada en 20 grados, que miren, 20 grados es exactamente la latitud, directa normal 6 y difusa horizontal 1. ¿Eso es un panel acostado? Eso es un panel acostado. Entonces, obviamente tengo que irme por esta, 5.83, que es global inclinado, es decir, apuntando directamente al Sol. Si no me apunto directamente al Sol, voy a estar entre estos dos valores, entre 1.3 y 6.4. Bueno. Profe, ¿Sí? nuestro público lo pide, ¿se podría ir a Punta Arena? Déjame hacer el ejercicio aquí primero y de ahí nos vamos a Punta Arenas para poder comparar. Entonces, uno de los gráficos que tenemos aquí es el gráfico de la refracción global horizontal y la componente difusa de todo el año. Si ustedes se fijan, ahí está enero, febrero, marzo, hasta diciembre. El peor mes normalmente está aquí, entre junio y julio. Y aquí, en este caso, es en julio, con una componente directa de 1.68 y una total de 2.86. ¿Qué quiere decir esto? Que en julio la mayor cantidad de los días vamos a tener hasta casi 3 kilowatts de energía directa del Sol. O sea, podríamos poner por metro cuadrado, podríamos poner perfectamente una central del doble o el triple de ese valor. Entonces, este valor es el que nos va a determinar cuánta energía tenemos disponible en el peor de las condiciones. Vamos entonces a Punta Arenas. Sí. No se enojen los de Santiago, pero es que es súper bueno ver que aunque ustedes digan, no, seguro que Punta Arenas no sirve, no se puede, hay esperanza, señores. De una manera bien particular, que el profe les va a mostrar. Mira el pingüino que hay, ¿no? ¿Dónde está, profe? No sé dónde estoy. Estoy en el agua, parece. Ahí estoy, a ver, en casa, arriero, travesía y... Mira. Anda buscando ese local. ¿Cómo se llama ese local donde venden leche con plátano y... El Roca. Eso. Achica un poquito el mapa para que te puedas ubicar, profe, porque está muy grande. Sí, pierdes un poco. Pierdo ahí mucha resolución. Ahí. Parque Nacional Tierra del Fuego, ya. Estrecho Magallanes, ¿dónde está el estrecho? Aquí está el estrecho. Ahí está. Puerto Williams. Ahí. Ya, bueno. Ya, Puerto Williams. Dale. En el fondo es para cachar que... Listo. Latitud, 54.95.
Y el gráfico cambia bastante, por lo visto. Sí, ¿eh? po, se pone más Aquí azul. el peor mes es junio y tenemos un total de 0,55 kilowatts. Imagínate. O sea, por metro cuadrado tenemos la mitad de lo que necesitamos. Para poder conseguir 1 kilowatt necesitamos 2 metros cuadrados de panel solar. Bueno, pero nos va a servir igual para disminuir por lo menos el consumo eléctrico de la energía Oye, pública. nada despreciable diciembre se veía ahí. No, diciembre no, pues, pero el problema es en invierno. Sí. Que ahí el sistema va a estar de paraguas nomás. Para las teles, po. Bueno. Y aire, o sea, no, aire Ahora, acondicionado. en la primera página de nuestra selección aparece un sistema cuando nosotros nos vamos a sistemas solares fotovoltaicos, aparecen unos datos, dice, inclinación, y el sistema repite exactamente la latitud. Y al lado hay un botón que dice optimizar ángulos. Cuando yo aprieto ese botón, automáticamente el sistema lo que hace es funcionar de manera que aquí está, optimizar ángulos. Funcionar de tal modo que para ese punto en particular, con la geografía que hay en ese sector, optimiza los ángulos. Si ustedes se fijan aquí en Puerto Williams, me dice que el ángulo ideal es 49 grados. Seguramente tenemos algún problema de sombras por cerros, por el entorno, por la geografía. Entonces, no necesariamente tenemos que inclinarnos en 54 grados, que es la latitud. Solo 49 grados. Y el azimut es menos 20. O sea, tenemos que irnos a la izquierda o al oeste 20 grados, justamente para evitar el problema de la desviación que hay en los extremos australes de la luminosidad solar. Entonces, ahí podemos encontrar exactamente los datos que necesitamos para poder orientar correctamente nuestro sistema. Uy, ¿qué pasó? Nos fuimos a negro. Nos fuimos a negro. Estamos a 15 minutos de las 8. Ya. Por si quieres privilegiar algún contenido en particular. Sí, no hay ninguna pregunta. Sí, no hay varias, pero ahí está Ricardo Ayala ayudándonos muchísimo. Dame. Por ejemplo, Walter Oyersun dice, una consulta, ¿el humo de la chimenea, como acá en Puerto Montt, afectaría en el panel solar en su rendimiento? Por supuesto que sí, de dos formas. Una, haciendo sombra, y otra, depositando hollín en la superficie y ensuciando el panel. Entonces, un panel sucio normalmente baja en un 50% su rendimiento. Sí, y ahí estamos hablando de caquita de paloma. Exactamente, y hojitas, y en el norte arena, tierra, etcétera, etcétera. Entonces, es importante mantener la limpieza de los paneles. La limpieza y el mantenimiento es básico, sí, siempre. Incluso ahora están vendiendo unos sistemas de rociadores de agua que producen una ducha, un baño por arrastre, que va en la parte superior de los paneles, de tal modo que automáticamente cada cierta cantidad de días se hace un barrido de toda la suciedad que podría haber. Bueno, aquí no sé si estamos en condiciones de ver la diapositiva. Sí. Las sombras, que es lo que le comentaba antes de esta revisión, es importantísima. Si nosotros ponemos varias líneas de paneles, la primera línea va a producir una sombra sobre la segunda línea. Esta sombra, como la sombra de los árboles, de los edificios o qué sé yo, de cualquier objeto que hay en el entorno, tenemos que evitarla por todos los medios. Entonces, tenemos que asegurarnos que no llegue ninguna de estas sombras y medir la sombra de los paneles, por ejemplo, en invierno, que es el momento en que hay una sombra más larga, para poder separar las líneas de paneles lo más posible y que no nos influya en el rendimiento. Yo siempre cuento la historia de un
compañero de curso que se fue a vivir en la provincia de O'Higgins, en la zona de La Estrella, y compró una parcela que ya tenía instalado un sistema fotovoltaico. Y la zona está llena de eucaliptos. Con tan mala suerte que en verano compró la parcela, funcionaba perfectamente el sistema fotovoltaico, pero en invierno guateó completamente. O sea, a las 4 de la tarde ya no tenía energía eléctrica y no tiene ningún aporte de energía pública. Entonces se dio cuenta que había un problema, y el problema era que habían puesto los paneles solares apuntando al sur y además estaba lleno de eucaliptos alrededor. Entonces a las 3, 4 de la tarde ya la sombra no permitía absolutamente ninguna generación solar. Profe, tenemos unas súper choras preguntas. Vamos. La Caro Klein pregunta si los paneles amorfos se instalan sin espacio de ventilación. No, lo que pasa es que los paneles amorfos, como son literalmente una pintura, se instalan encima de las superficies, pero las superficies tienen que tener ventilación. Ya. Y lo otro, Alexis Cepeda, pero yo sé que esto lo vamos a ver a lo mejor un poco más adelante cuando hablemos de la mantención. De la mantención, Alexis Cepeda decía que hay una hora especial antes que salga el sol para limpiar los paneles o con algún químico especial. Y eso es súper importante porque si no podéis terminar electrocutado, ¿cierto? Sí. A ver, lo que pasa es que todos los procesos que se hacen sobre los paneles se hacen con los paneles desconectados. Y segundo, cuando yo estoy interviniendo los paneles, por ejemplo, su parte eléctrica, tengo que taparlos para que no se genere energía eléctrica y no produzcamos ningún tipo de cortocircuito o escape de energía. Ya. Y las mantenciones obviamente se tienen que hacer bien temprano en la mañana o bien tarde en la noche, para que no exista la posibilidad de algún tipo de, no sé, electrocución o problema de escape eléctrico. Súper, profe, gracias. La estructura soportante. Bueno, esta estructura va a ser dependiente de las condiciones que haya en el terreno y la superficie donde yo voy a poner mi sistema solar. Si no tengo las condiciones adecuadas, tengo que fabricarme esta estructura soportante para poder tener los ángulos de inclinación y las orientaciones específicas de mi punto. Estas estructuras deben soportar el peso y además tienen que estar diseñadas para resistir las inclemencias, tanto climáticas como de sismos, entre otras cosas. Hay una cosa curiosa que se está incorporando en este minuto, es que estas estructuras deben soportar el golpe de algún tipo de animal de crianza, caballos, vacas, toros, perros, etc. Porque la mayoría de estas zonas, digamos, donde se ponen estos paneles, es campo. Voy a decir pelota, no, fútbol. También, pelota de fútbol cuando estamos hablando en zonas urbanas, pero cuando estamos hablando de zonas rurales hay que tener mucho cuidado con el tránsito de animales, que podrían perfectamente empujar o golpear estas estructuras y hacer que nuestro sistema colapse. La estructura soportante debe garantizar la rigidez estructural del equipo y la rigidez del lugar donde se apoya. O sea, no puedo, bajo ningún punto de vista, afirmarme directamente de las tejas o de las planchas de recubrimiento del techo. Tengo que fijarme en las estructuras que soportan estas cubiertas. Estaba preguntando qué pasaba si había una fuga de energía en una techumbre de zinc. ¿En una qué, perdón? Una techumbre de zinc. Bueno, lo más probable es que el zinc se vea electrificado y van a producirse chispas en todas partes. Ahora, peligrosísimo. Un poquito más adelante viene una explicación importante. Voy a saltar algunas de estas cosas, que son básicamente estructurales. Para evitar justamente descargas eléctricas, todas las partes metálicas de la instalación, incluyendo los marcos de los módulos, deben estar aterrizadas a una tierra de protección que debe cumplir la normativa, es decir, que no tenga más de 20 ohms respecto de el resto de la instalación, con muy baja resistencia, de tal modo que cualquier corriente estática
que se acumule o cualquier pérdida de corriente del sistema se descargue por este cable, que normalmente es de color verde o verde con línea amarilla, o es un cable desnudo, es decir, no tiene ninguna protección aislante. Ya. Pueden ser hechas, como les digo, con cableado sin aislamiento o con aislamiento. Los módulos nunca se deben instalar con estructuras hechizas, con perfiles de aluminio, con perfiles de fierro, con tuberías, qué sé yo, hay unas como gatas elevadoras cuando se instalan pisos flotantes en salas de computación, que hay muchos instaladores que las usan para poder regular la altura de la instalación de estos elementos. No podemos usar eso ni por nada. Tenemos que usar las estructuras propiamente diseñadas para estos elementos. Los conectores de los módulos también son especiales. Están diseñados para funcionar a la intemperie, por lo tanto tienen una muy buena resistencia a la humedad y al polvo. Vienen en T, en cruz, rectos y algunos que son triples, que permiten tener una salida desde un cable a dos. Los MC4. La mayoría de estos elementos funcionan conectando con presión a través de una herramienta crimpadora el cable con el conector. No son de conexión vía tornillo o vía tuerca, qué sé yo, o simplemente introduciendo algo dentro de un orificio. No, se tiene que sellar y mantener firme. Cuando tenemos una conexión de los módulos en corriente continua, que es lo que generan, los conductores, los cables, no pueden quedar expuestos al sol directo y al mismo tiempo tienen que ir muy bien ordenados dentro de la instalación, normalmente por debajo de los paneles, y se van agrupando en cajas de distribución o en cajas de conexión. Canalizaciones. Todas las canalizaciones deben ser estancas, es decir, no deben permitir el paso de la humedad ni del polvo, y adecuadas para la intemperie. Existe un concepto que es el índice IP de intemperie, que califica todos estos elementos con dos números. Normalmente se necesita que sean por lo menos 44 el número, que es un rango en que no hay entrada de humedad y no hay entrada de polvo. Se recomienda uso de prensa estopa, que son esos tuercas con un elemento de goma en el interior que sellan completamente la unión entre la caja, entre el dispositivo y el cable. Hay también algunos elementos especialmente diseñados para la pasada del cable al interior de la vivienda. Al lado izquierdo de la imagen tenemos un paso totalmente no en norma, en que los cables van simplemente metidos debajo de las tejas. Existe un dispositivo especial, una teja especial, que tiene una entrada para los cables. Eso es lo que tenemos que usar. Y además el cable tiene que ir totalmente protegido a través de un elemento corrugado, por ejemplo. Si queremos ver entonces cuáles son los conductores que vamos a emplear, nos tenemos que ir a la SEC directamente, el sitio web está ahí especificado, y ver la norma que constituye el diseño y la ejecución de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a las redes de distribución. Ahí vamos a tener unas tablas que nos van a permitir escoger cuál es el grosor o la sección del cable que mejor se ajusta a la intensidad que nosotros queremos hacer pasar por esos cables. Entonces tenemos aquí un ejemplo, sección de 1 por 2,5 milímetros cuadrados, un diámetro exterior de 5 milímetros, un peso de 50 kilos por kilómetro de cable, un radio máximo de curvatura, una resistencia máxima del conductor de 8,2 ohm por kilómetro y una intensidad al aire soportante a 40 grados Celsius de 41 amperes. Un conector de 2,5 milímetros cuadrados de sección. Entonces tenemos que ver cuánto va a ser el amperaje, la intensidad que vamos a hacer circular por el cable y ahí calculamos cuál es la sección. Ahora es importante darse cuenta que el cable tiene que estar protegido porque
las intensidades varían de acuerdo a la temperatura a la que está el cable. Y esto es un círculo vicioso, es decir, cuando un cable se calienta, deja pasar menos energía, y cuando deja pasar menos energía, se calienta más aún. Entonces, ahí se producen los famosos cortocircuitos. Los conductores deben tener una sección adecuada entonces para evitar la caída de tensión y el calentamiento. Ahora, la máxima tolerancia es que la caída de tensión sea inferior al 1,5% de extremo a extremo de los cables, en el peor de los casos. Se puede calcular a través de esta fórmula, una fórmula que tiene un valor ρ, que es la resistividad del material, que en la mayoría de los casos es cobre, y es de 0.018 ohms por milímetro cuadrado de superficie. Y esto se le agrega 2 veces por la longitud, por la intensidad, partido por un 0,1 partido por el voltaje, y eso va a calcular la resistividad o la caída de tensión teórica. Tenemos una tabla de conductores en general con la norma americana y la norma de milímetros cuadrados de sección, AWG o milímetros cuadrados, y vemos cuál es la capacidad de transporte de amperes de corriente. Tenemos que escoger siempre el cable más cercano en el valor superior al que estamos nosotros usando. Ahora, un cálculo es entre los paneles y las baterías, que se hace con el valor de la corriente de las baterías, y el otro es desde las baterías hacia los consumos, que se hace con la corriente de los consumos. Recapitulemos mi alma, por Dios, qué cantidad de materia, profe, se pasó. Ídolo Pop, gracias también Ricardo Ayala, porque es impresionante la cantidad de preguntas que han surgido. Me encanta que participen tanto, así que los felicitamos y esperamos durante la semana seguir sacándolos de dudas. Sabemos que hay harto, pero esta materia es insolayable, tenemos que pasarla. Las estructuras para paneles deben ser las fabricadas para este propósito. Todas las estructuras y cuerpos metálicos deben estar conectados a tierra. Todas las conexiones y conductores en DC deben ser especiales para este uso.